Bueno, pues muchísimas gracias, Arsenio. Espero estar a la altura de la presentación y les agradezco muchísimo a todos ustedes que estén aquí. Para mí es un lujo estar aquí. Zamora es una ciudad fundamental en la investigación de cualquiera que quiera ser medievalista o que tenga intereses sobre estas épocas. Es una ciudad que cada vez nos da más datos y en la que realmente cada vez descubrimos más y en la que es un placer estar y en fin, yo cada vez me quieran invitar yo estaré aquí porque me gusta mucho. Muchísimas gracias y comienzo. Esta conferencia que he titulado de una manera muy ambigua de Urracas y Reinas, prácticas y espacios de poder femenino en la Edad Media, porque vamos a hacer un poco saltos de unos lugares a otros, de unas mujeres a otros y de unas circunstancias a otras, que yo creo que, bueno, espero que den un panorama un poco general que les interese y que les, digamos, dé un poquito que pensar. Una pequeña anécdota de una primera urraca, que en realidad es la última cronológicamente. Por dos crónicas inglesas, curiosamente por ninguna crónica castellana o hispana, sabemos que en el año 1200 la famosa Leonor de Aquitania, una anciana entonces de casi 80 años, acudió a la corte de Castilla, que estaba en ese momento en Palencia, para recoger a su nieta de 12 años, Blanca, que debía casar con el heredero del trono de Francia, que sería Luis VIII de Francia, como una de las cláusulas de uno de estos tratados, muchos en esta época, el Tratado de Le Goulet, entre la guerra entre Francia e Inglaterra, entre Felipe Augusto de Francia, Juan sin Tierra de Inglaterra en este momento, que tuvieron, bueno, pues que en estos primeros años del siglo XIII fueron bastante constantes. Bien, en este tratado, una de las cláusulas era que el futuro heredero de Francia casaría con una de las sobrinas del rey de Inglaterra. Entonces, esta Leonor de Aquitania, que entonces tenía ya 80 años de aquella época, que no tienen nada que ver con los 80 de esta, y que, bueno, pues vino aquí a Palencia, cogió a una de sus nietas, en este caso Blanca, y se la llevó a Francia, se casó con Luis VIII y fue Blanca de Castilla, la madre de Luis IX de Francia, San Luis, un rey muy importante. Un famoso cronista castellano ya muy alejado de los acontecimientos, Florián de Ocampo, que escribió una historia de España continuadora de las de Alfonso X, en 1521 da un giro curioso a esta noticia de inicio del siglo XIII y dice que él había oído hablar de las hijas del rey de Castilla que tenían que irse a casar con los reyes de Francia. Y que entonces el rey de Francia envió a sus mensajeros a elegir a una de ellas para tomarla en matrimonio, ya que, según decía Florián de Ocampo, los franceses tienen por costumbre de ver primero por vista aquella que han de casar con su rey antes de que se hiciese el casamiento. Bien, solo estaban... A ver si... Ay, perdón. ¿Mejor? Disculpe. No me había dado cuenta yo. Disculpe. Espero que se me haya oído hasta ahora, más o menos. Bien, gracias. Bien, entonces solo estaban disponibles para Florián de Ocampo en ese momento dos de las hijas del rey Alfonso VIII, que eran Blanca y Urraca. La elección recayó en Blanca, quien, según dice Florián de Ocampo, no era tan apuesta como su hermana Urraca, pero tenía un nombre más evocador y, sobre todo, más pronunciable para los franceses, según el consonamiento de su lenguaje, decía Florián de Ocampo. Urraca, entonces, casó en 1211 con el rey Alfonso II de Portugal, quizás su nombre fuera más pronunciable en portugués. Su hermana Leonor, otra de sus hermanas, casó con el rey de Aragón. Sancha fue la dómina del monasterio de las Huelgas de Burgos, volveremos al final a las Huelgas de Burgos, mientras que esta niña Blanca llegó a un reino extraño, Francia, donde no conocía la lengua, donde no tenía ningún pariente, donde no conocía las costumbres, donde una crónica inglesa de la época dice que más o menos agarró una depresión terrorífica a la pobre en aquel lugar, pero la debió superar y se convirtió
en uno de los personajes más importantes de la Francia medieval, esta Blanca de Castilla, madre de Luis IX, regente de Francia durante muchísimos años y hermana también de otra de las grandes reinas de la época, que es Berenguela. La reina Berenguela, otra hija de Alfonso VIII y madre de Fernando III. Ninguno de los hijos de Alfonso VIII llegó a la edad adulta, ninguno de sus hijos varones. Bien, las hermanas Blanca y Berenguela adquirieron una gran fama en su época, por ser dos reinas que, gracias a hacerse cargo de los asuntos de los reinos mientras sus hijos eran menores, ejercieron el poder de una manera muy efectiva y muchas veces criticada por su condición femenina. Un trovador de la época llamado Sordel, al parecer despechado porque no encontraba la acogida y fundamentalmente el sustento que esperaba de algunos de los reinos europeos, hizo un poema muy largo, más o menos vengándose de todos los reyes europeos que no le habían dado lo que él quería, a los que les animaba a que comieran trozos del corazón de otro de los grandes trovadores de la época, este Blacas, que había sido muy valiente y que si ellos, estos reyes pusilánimes, comían del corazón del trovador, pues iban a, digamos, hacer mejor su papel. A Luis IX de Francia y Fernando III de Castilla y León les daba duramente, y a los dos les aconsejaba realmente tomar una buena dosis del corazón del trovador, porque eran unos pusilánimes y porque estaban absolutamente influidos por sus madres. Y este fragmento es un poema muy largo y es interesantísimo, pero este fragmento da muy bien esta idea de estas reinas fortísimas que ejercían un poder muy ilegítimo para los ojos de sus contemporáneos sobre sus hijos los reyes. Dice, el siguiente en comer, estos son como trocitos del corazón de este Blacas, tendría que ser el rey de Francia, necesita conseguir Castilla, para lo que él es torpe. En este momento hay toda una idea de que Blanca de Castilla era mayor de edad que Berenguela. Entonces, al no tener ningún otro hijo varón, tendría que haber sido Blanca quien hubiera sido, digamos, la regente de Castilla, digamos, está en este contexto. Necesita conseguir Castilla para lo que él es torpe, pero si su madre lo desaprueba, no lo comerá. Nunca la desobedece, esto es lo que dice la gente. Y el rey castellano, es decir, Fernando III, hijo de Berenguela, conviene que coma por dos, pues tiene dos reinos, Castilla y León, y no tiene mérito para uno. Pues si quiere comerlo, conviene que lo coma a escondidas, pues si lo supiera su madre, lo golpearía con un bastón. Esto es, digamos, empezamos por el final. Y es un poco para entrar en tema y para también ver un aspecto interesante, que es que en el siglo XIII ya cada vez había menos urracas y había cada vez más leonores. Es decir, el stock antroponímico de la monarquía castellana estaba, castellano-leonesa, como un signo de los tiempos, estaba cambiando de estas reinas e infantas leonesas con nuestros nombres, Urraca, Sancha, a estas blancas y leonores, que serían las reinas a partir del siglo XIII, ¿no? Y esto nos da un poco la idea de cómo iban cambiando todas estas alianzas que se iban materializando, mejor o peor, y también nos da una idea importante, que es el enorme papel extraordinario de la reina Leonor de Aquitania, incluso para crear toda una línea antroponímica a lo largo del siglo XIII que estuvo en todos los reinos europeos. Hay leonores por todas partes y todas proceden de Leonor de Aquitania. Bien, pero vamos entonces ya ahora hacia atrás y volvemos a las urracas y a su papel político, y teniendo en cuenta lo que dicen y lo que no dicen las crónicas y los documentos, porque hay veces que es tan interesante lo que no se dice como lo que se dice y por qué no se dice. Y entonces aquí vamos a jugar mucho con estas cuestiones y vamos a interpretarlas a través de otros datos, que son a veces datos documentales y que a veces nos dicen cosas muy contradictorias con lo que nos dicen, digamos, los grandes cronistas de los siglos XII y XIII, que eran extraordinarios y que realmente nos han dado una riqueza y una vida a la interpretación y al análisis de esta época extraordinaria. Bien, podemos suponer que el escaso papel que dan las crónicas de los siglos XII y XIII a las hijas, a las esposas y a las madres de los reyes era intencionado de alguna manera, porque solamente las citaban
cuando se trataba de hacer concertaciones matrimoniales. Y ni siquiera en aquellas ocasiones, ni siquiera muchas veces se citaba el nombre de la mujer. Era la hija de un rey, la esposa de otro, la madre de otro, que muchas veces no tenía ni siquiera nombre. Pero eran mujeres muy importantes, porque en estas épocas uno de los graves problemas que hay a la hora de hacer estas enormes alianzas que se hacían entre distintos reinos cada vez más lejanos, ya no son los reyes que casan con sus parientas más cercanas o los hijos de sus nobles o las hijas de los reyes de Portugal, sino que pues tenemos reinas que vienen de Polonia, que vienen de Hungría, que vienen de Noruega, que vienen un poco de lugares muy lejanos. Y muchas de estas reinas, que tienen un papel político importantísimo, no tienen importancia para las crónicas, no se las trata de una manera específica, y eso muchas veces tiene un componente ideológico muy importante. No obstante, hay resquicios. De forma indirecta y a partir de ciertos indicios se puede ver de qué manera estas madres, hijas y hermanas de los reyes podían ejercer un papel y un control que iba más allá del puramente instrumental para la reproducción de las familias, y hasta qué punto ese ejercicio del poder estaba relacionado con los recursos que se les otorgaban tanto en los repartos matrimoniales, en las dotaciones que les daban sus esposos y sus padres, y en el reparto de las herencias, que de un modo u otro participaban sobre todo en el Reino de León, donde hay que tener en cuenta que la duración de la ley visigoda fue muy persistente, y en esta legislación las mujeres podían recibir parte de la herencia, cosa que no sucedía en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, para el autor de la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, que es una crónica ya del siglo XIII, la reina Sancha de León, heredera del reino leonés, del que acabará siendo titular a comienzos del siglo XI su esposo Fernando I, dice aquí: Fernando I es rey por razón de su esposa, que de alguna manera era la hija del rey de León Bermudo. Es decir, esta Sancha, ¿qué era? Hija de Bermudo, hija de rey, hermana de rey, y que a través de ella recibe el reino. Fernando I, no tiene nombre en la crónica. Es decir, es un instrumento de legitimación, no es otra cosa. Es simplemente, pues, una herramienta para que Fernando I se haga con el reino. Pero, a pesar de ello, y a pesar de lo que pueda parecer este pequeño texto, Sancha transita por las crónicas del siglo XII y XIII como un personaje de importancia fundamental en la formación de estas cortes y de esta organización política de los reinos de Castilla y León, aunque esta importancia no llega a concretarse en un papel específico que la reina hubiera tenido. La reina Sancha, por ejemplo, sabemos que convenció a Fernando I para que mandara construir San Isidoro de León, el Panteón Regio, en 1063. Lo hizo, dicen las crónicas, aconsejando, persuadiendo, haciendo valer que la legitimidad de su esposo le había sido transmitida por sus ancestros. Ojo, los de ella, no los de él. Según estas crónicas, por ejemplo, la crónica najerense del siglo XII, la reina Sancha le persuade que construya una sepultura para los reinos de León, donde también estén ellos enterrados. Es este texto que aparece aquí. Y de hecho, de una manera muy coincidente con lo que cuenta la crónica, esta inscripción extraordinaria que se conserva en San Isidoro de León y que se conserva in situ, no se ha movido, probablemente se haya movido, pero internamente muy poquito. Esta es la inscripción de fundación de San Isidoro de León, donde dice, traducido todo al castellano, obviamente, tanto la inscripción como las crónicas están todas en latín. Yo voy traduciendo porque me parece más fácil, pero hay que tener en cuenta, entonces dice que esta iglesia de San Juan Bautista, la reina Sancha y el rey Fernando y la reina Sancha, que fuera de barro y ahora de piedra, es una cosa que a mí me interesa muchísimo, y ahora les contaré en la próxima ocasión en la que me traiga, porque ahora no tenemos, pero podemos hablar muchísimo de ello. Dicen que la construyen el rey Fernando y la reina Sancha,
que para trasladar desde Sevilla el cuerpo del obispo Isidoro el día de la dedicación de este templo. Entonces después, en 1065, trasladan nuevas reliquias, que son las de Ávila, el cuerpo de Vicente, hermano de Sabina y Cristeta, y en ese mismo año, en 1065, muere Fernando a su vuelta de una de las expediciones a Valencia, y que la reina Sancha concluye San Isidoro de León, es decir, es artífice de San Isidoro de León, tiene un papel fundamental. Bien, las hijas de estos, Fernando I y Sancha, que es una de ellas, es nuestra primera Urraca, la infanta Urraca, y Elvira, tuvieron también un papel fundamental, pero de nuevo tienen un recuerdo muy contradictorio en las fuentes de la época. En sus manos se construyeron una serie de patrimonios que consistían en tierras, pero también en ciudades muy importantes que estarán durante generaciones en manos de las mujeres de la familia regia. Pero el origen de todo esto no queda nada claro, porque los testimonios son muy contradictorios, los testimonios cronísticos. Uno de estos testimonios relevantes, puestos un poco de pasada, dice en la Crónica de los Reyes de Castilla que el rey Sancho, de los hijos de Fernando I divide el reino, sus hijos entran en guerra rápidamente, y dice que uno de ellos, Sancho, asedió la ciudad de Zamora, que tenía su hermana Urraca. Esto es lo que dice literalmente la Crónica Latina de los Reyes de Castilla. Otra de estas grandes crónicas, la del arzobispo de Toledo, que no he puesto aquí el fragmento, arroja un poco de luz a esta situación, porque dice que a la muerte de Fernando I, en 1065, sus reinos se repartieron entre sus hijos varones, y a sus hijas, Urraca y Elvira, les hizo formarse en la devoción y demás ocupaciones de la mujer, y les entregó Zamora y Toro. Es decir, Urraca recibe la ciudad de Zamora, Elvira recibe la ciudad de Toro. Esta Urraca, aquí he traído la representación tanto de Urraca y de Elvira, que aparece en las miniaturas del tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela en el siglo XII, es decir, muy cercana a la vida de estas infantas. Esta Urraca es llamada reina por el arzobispo, y es llamada reina en mucha documentación de Alfonso VI, es decir, tiene un papel importantísimo en la corte de Alfonso VI. Urraca, según estas mismas crónicas, tenía en 1072 potestad para convocar la curia de leoneses y zamoranos, aparecía como consejera, usando este título de consejera de su hermano, al que le aconsejaba en todas las cuestiones políticas del reino, estaba presente en la corte, tenía un papel muy activo, por otra parte, no voy a entrar en este tema, que es el tema del que se ha publicado este excelente volumen del Cerco de Zamora, editado por el profesor Arsenio da Costa, y no voy a entrar en las cuestiones del Cerco de Zamora, pero claro, esta es la Urraca traidora, que traiciona a su hermano, que es más o menos culpable del asesinato, y que a la que además se le carga, digamos, el muerto del incesto con su hermano Alfonso VI. Es decir, está doblemente marcada, por una parte por traición, y por otra parte porque esa cercanía a su hermano como consejera, como reina, como la que aparecía en la documentación junto a él, era siempre tenía truco. Era muy raro que eso fuera normal, ¿no? Y ese truco siempre va de este lado, ¿no? Por otra parte, claro, los cronistas siempre se lamentaban que en este texto de Lucas de Tuy se ve que el rey Alfonso, su sapientísima hermana Urraca, la hizo llamar reina, y disponía de su consejo cuando hacía todas las cuestiones del ejercicio del reino. Claro, estas crónicas también, cuando hablaban de este conflictivo momento de la sucesión de Fernando I hasta ya, digamos, el asentamiento definitivo en el trono de Alfonso VI, hablaban de algo que repiten con mucha ocasión, que es que estos reyes llevaban en sus venas la sangre fratricida de los godos, y que los godos se mataban siempre entre ellos, mataban a todos sus hermanos para poder hacerse con el trono, y que esto era una
una lacra absoluta de los reyes de Castilla y de León. Este mismo argumento vuelve a salir a la muerte de Alfonso VII, vuelve a salir recurrentemente. Esta guerra fratricida entre los hermanos para hacerse con el trono siempre se vincula, digamos, a estos visigodos que se estaban permanentemente matando entre ellos. Bien, voy a pasar ahora a una institución un poco extraña también, que se define muy difícilmente, que es la que aparece en este último texto, que es el infantazgo. Es una institución aparentemente extraña que sale a la luz en las fuentes cronísticas en un periodo bastante tardío y que se presenta como una institución particular de los reinos de Castilla por una parte y de León por otra, que tienen algunas urracas entre sus beneficiarias. Cuenta el arzobispo de Toledo y también Lucas de Tuy, pero digamos en otra parte que no he puesto aquí, que en el siglo X uno de los condes de Castilla erigió en Covarrubias, en Burgos, un monasterio en honor a los santos Cosme y Damián, lo amplió con extensas posesiones y determinó que los lugares que se concedían se llamaran el infantazgo, infantaticum, la tierra de las infantas, en previsión de que si alguna mujer de su familia no pudiera o no quisiera conseguir el amparo de un esposo, se le proveyera con largueza y conveniencia con los bienes del monasterio, exceptuando lo necesario para los monjes. De igual manera se había expresado en fechas similares Lucas de Tuy, que recogía la referencia al infantazgo y la vinculaba en primer lugar a estas infantas Urraca y Elvira, que recibían además como infantazgo, ya no solo como herencia de su padre, sino como estas tierras de infantas, las ciudades de Zamora y Toro, que es el texto que aparece aquí a continuación. Estos mismos cronistas, todos ellos evidentemente eclesiásticos, el arzobispo de Toledo, el canónigo de San Isidoro de León, etc., parecía que no sabían muy bien lo que era el infantazgo y sobre todo de qué propiedades se componía. Esto es una idea muy complicada porque nadie sabe muy bien si algunas tierras son de infantazgo, otras no son de infantazgo. El arzobispo Jiménez de Rada escribía que Alfonso VIII ya en la segunda mitad del siglo XII recuperó todos los territorios que previamente había perdido en la guerra contra León contra su tío Alfonso IX, de nuevo la sangre goda, aquí, en fin, haciendo todas estas luchas entre parientes, incluso el infantado. Y dice Jiménez de Rada que no se sabe a quién pertenecía. O sea, ya a mediados del siglo XIII era una institución que parece que estaba dando como sus últimos coletazos desde sus comienzos en el siglo XI. No sé, parece un cierto embrollo creado algo intencionalmente porque los testimonios documentales y arquitectónicos nos muestran otro panorama totalmente distinto. Creado en el siglo X, este infantazgo que aparece tan tímidamente en las fuentes cronistas constituyó en realidad la parte más extensa de la herencia femenina en la familia regia hasta finales del siglo XII. Las mujeres que lo encabezaron controlaron tierras y rentas, construyeron monasterios de los que fueron dóminas, de los que fueron señoras. La mayor parte de las veces nunca fueron abadesas, nunca tomaron los hábitos, vivían allí, no eran abadesas, eran señoras del monasterio. Entraban y salían, tenían la posibilidad de ir y venir un poco por donde querían. Muchas veces se confunde ser abadesa y ser señora y no tiene absolutamente nada que ver. Estas infantas eran las dóminas, eran las señoras de estos monasterios que estaban en el infantazgo, en esta herencia que les correspondía por ser hijas de los reyes, ¿no? Y eran concesiones vitalicias que les hacían sus padres y sus hermanos, actuando con un grado de independencia muy fuera de lo común en la Edad Media. Aunque se desconoce la extensión territorial del infantazgo, yo aquí he puesto los lugares de los que tenemos constancia de que pertenecían al infantazgo entre los siglos X y XII, pero probablemente hay otros que no tienen, digamos, estos monasterios tan centrales como eslabones fundamentales, pero bueno, ya se ve realmente que es una extensión enorme de posesiones de mujeres, ¿no? No está muy clara cuál es esta extensión y todavía menos los cambios que se produjeron bajo diferentes generaciones de herederas. Pero lo que sí que parece claro es que estas infantas que gozaron del infantaticum, del infantazgo, controlaron tierras de mujeres
que se transmitieron de unas a otras, ejercieron una importante función de patronazgo arquitectónico y convirtieron algunos de estos lugares en espacios de alto valor simbólico vinculados a la construcción de la legitimidad de la monarquía. A pesar de la extendida idea de que las infantas debían rechazar el matrimonio para poder ser dóminas del infantazgo, en realidad esta no fue una institución tan monolítica como se ha pretendido y como pretendían los cronísticas. Más bien, se planteaba compartida y dividida entre todas las mujeres de la familia real, quienes aparentemente tenían bastante autonomía para repartir ingresos y donar sus propiedades o incluso enajenarlas. La reiterada enumeración de muchos de estos lugares en las crónicas y en la documentación no es casual. Fueron los lugares de los palacios de las reinas y las infantas, los lugares donde vivían y se refugiaban, de donde surgían los apoyos a sus hijos o hermanos en épocas de crisis y sucesiones, donde se celebraban curias estratégicas. Eran también, desde las décadas finales del siglo XII, en particular desde la dote concedida por el rey Alfonso VIII a su esposa Leonor de Inglaterra, la hija de Leonor de Aquitania. Aquí ya estamos en el territorio Leonor, digamos, en un momento diferente, pero es a partir de 1170, esta dote de Leonor de Inglaterra, donde se repiten y se reitera la posesión de las mujeres en lugares asignados como dotes o como arras en las concertaciones matrimoniales, donde se perciben rentas vitalicias cuyos derechos tienen que respetar cualquier otro propietario o perceptor de rentas en los mismos lugares. Se entregaban a las mujeres probablemente como parte de una política regia destinada a mantener un control especial sobre ciertas áreas de importancia para el reino. En ocasiones eran villas centrales. Aquí he recogido 3 documentos distintos: la dote de, digamos, el documento matrimonial de Leonor de Inglaterra, el documento matrimonial de Berenguela de Castilla, en un matrimonio que nunca se llevó a cabo, pero que es interesantísimo, la concertación con el hijo del emperador Federico I, y la dotación de Beatriz de Suabia, que en 1219 casó con Fernando III. Es evidente que hay un patrón en todas estas entregas, y en este caso se trataba de consolidar áreas centrales, evidentemente las villas que jalonan el Camino de Santiago o donde se pueden percibir rentas especiales siempre dentro del realengo. En otros lugares, por ejemplo, una concertación matrimonial de Berenguela de Castilla cuando casa con Alfonso IX de León, sería el caso en la frontera entre Castilla y León. Un aspecto muy interesante es que el infantazgo posibilitó una estrategia político-arquitectónica durante la primera mitad del siglo XII y lo hizo en particular en la tradicional sede de poder de la realeza leonesa, la Colegiata de San Isidoro de León. Los vínculos de San Isidoro con las mujeres de la familia real como transmisoras de la legitimidad daban al lugar un significado simbólico de extraordinaria importancia. A la cabeza del infantazgo leonés se encontraba el monasterio de San Pelayo de León, la mitad femenina de un monasterio dúplice, la otra parte era el monasterio de San Juan Bautista, que se convirtió, este San Juan Bautista, a partir de la traslación de las reliquias de San Isidoro en 1063, en San Isidoro de León, cuya lápida fundacional hemos visto hace un momento, hasta su conversión en Colegiata Agustina hacia 1148. En las construcciones que se iniciaron en San Pelayo cuando la reina Sancha era dómina, a mediados del siglo XI, se puede ver el papel que jugó el infantazgo. Se levantaron luego nuevos edificios bajo el mecenazgo de su hija, la infanta Urraca de Zamora, primogénita de Fernando y Sancha, con la construcción del llamado Panteón, en el que se enterrarían desde los reyes hasta algunos de sus hijos e hijas, y la gran basílica, que se adecuaría a entonces el gran cambio que se estaba produciendo entre el rito mozárabe, el rito hispano, y el rito romano en los reinos peninsulares. Es posible que su hermana, la infanta Elvira, colaborara también con el mecenazgo en esta fase constructiva antes de su muerte. Fue la sobrina de ambas, la reina Urraca, reinante entre 1109 y 1126, hija de Alfonso VI, quien continuó la construcción de San Isidoro. Sin embargo, no se limitó a completarla,
según las pautas de su anterior generación, sino que abrió al público lo que había sido una iglesia regia privada al construir un gran transepto. Un cuarto de siglo tendría que pasar antes de que llegara un nuevo momento constructivo en las dependencias de San Isidoro, esta vez bajo el mecenazgo de la infanta Sancha. Durante todo este tiempo seguía plenamente vigente el monasterio femenino de San Pelayo, hasta que Sancha y su hermano Alfonso VII trasladaron la comunidad de monjas fuera de León y establecieron en su lugar los canónigos regulares de San Agustín. En esta diapositiva he querido mostrar parte de ese tesoro que se conserva en San Isidoro, que es un tesoro que procede de la dotación en muchas ocasiones de las mujeres, de Urraca, de Sancha, de todas estas mujeres de finales del siglo XI y del XII, y no me he resistido a traer este gallo que no tiene nada que ver con las infantas, pero que esta es un gallo que estaba en el campanario de San Isidoro y que es nada menos que un objeto sasánida procedente del saqueo de los palacios fatimíes del Cairo, y que aparece aquí, que nos da un poco la idea, por una parte, de esa enorme circulación de objetos a lo largo de toda la Edad Media y de la importancia de San Isidoro en este momento, capaz, digamos, de recibir estos objetos, que eran objetos absolutamente únicos en el mundo cristiano. Es simplemente eso, lo he puesto aquí porque me parece que el gallo se lo merece. Bien, fueron entonces 4 generaciones de mujeres, 2 urracas y 2 sanchas, residentes en el palacio junto a San Isidoro durante más de un siglo. Sin embargo, es curioso que en todas las cartas de donación que hicieron a San Isidoro, hicieron muchas donaciones estas mujeres a San Isidoro, no existe ni una sola en la que aparezca la palabra infantaticum, hasta precisamente 1148, que es cuando se traspasa la comunidad de monjas fuera de León y se establecen los canónigos regulares. A pesar de esto, la documentación revela que no solo las hijas solteras regían sobre este territorio, sino que también algunas casadas. Tanto la reina Sancha como su nieta, la reina Urraca, como la nieta de esta otra Sancha, casada esta vez con Sancho VI de Navarra, dispusieron de esta parte de la herencia. En 1165, esta última Sancha, hermana de Fernando II de León, recibió todo el infantazgo que hay en todo mi reino, posesión de villas, castillos, herencias, monasterios, todo lo que pertenece al infantazgo, tal y como nuestra tía, la infanta Sancha, lo tenía. Es decir, esta memoria de la transmisión entre las mujeres está muy clara todavía en una fecha ya muy tardía en la que, digamos, de alguna manera, este infantazgo se está disolviendo en otras propiedades regias. La especial vinculación de las mujeres a algunos de estos edificios se conserva en la memoria de estos espacios de vocación regia. Cuando en 1230 Fernando III se proclama rey de León, por herencia de su padre, Alfonso IX, y por un enorme conflicto, porque Fernando III, ya saben ustedes, es rey de Castilla, ha heredado el reino de su madre Berenguela, que a su vez lo ha heredado de su hermano Enrique I, hijo de Alfonso VIII. Muere Alfonso IX. Alfonso IX ha dejado a sus nobles la directriz de que tienen que ser reinas de León sus hijas, las infantas portuguesas, y Fernando III, se rebela contra aquello y llega y toma llega a León. Pues se hace con el reino. Y claro, tiene que consolidar de alguna manera ese poder muy contestado en el reino de León. Y cuando confirma, un año después, en diciembre de 1231, los privilegios de San Isidoro de León, tiene mucho cuidado en nombrar de una manera nada habitual en esta época, se remonta nada menos a 6 generaciones de memoria de San Isidoro, a casi 200 años que separaban la consagración de San Isidoro en 1065 y 1231. Y lo hace a través, sobre todo, de quienes han gobernado. Y entre quienes han gobernado está la reina doña Urraca, la infanta Sancha, es decir, hay también ese recuerdo de las mujeres que son las que transmiten buena parte de la legitimidad, ¿no? Y ya a la que, estamos hablando de la reina Urraca,
Pues vamos a entrar en la reina Urraca, que es un personaje absolutamente fascinante, que bueno, pasa de vez en cuando por Zamora, no tiene un papel muy importante en Zamora, pero realmente creo que es necesario explicarla en este caso. Hija de Alfonso VI, heredó el reino en ausencia de un heredero varón tras la muerte de su hermano Sancho y de su padre. Casó primero con Raimundo de Borgoña, un noble venido de Borgoña que murió de melancolía, según una expresión de la crónica latina de los reyes de Castilla. Él y su primo Enrique, que casó con Teresa y que sería digamos los padres del primer rey de Portugal, ambos murieron de melancolía. Nadie explica muy bien lo que quiere decir eso, pero me parece una expresión fantástica. Y un segundo esposo que de melancólico no debía tener nada, que era Alfonso el Batallador, que dio a la reina y al reino un tormento enorme durante una serie de años y al que volveremos ahora. Pero esta reina Urraca reinó sola, reinante, propietaria del reino sin tutelas durante 17 años, cosa que las crónicas intentaron levantar la alfombra y pasarlo por debajo todo lo que pudieron en la época. Reina reinante, no consorte, no regente, ejerció un poder efectivo. Aquí en estas miniaturas aparece realmente con los atributos de la reina, acuñó moneda. Volveremos al final un poco a la moneda de Urraca, pero acuñó moneda, y la primera moneda cristiana que se conoce de los reinos occidentales es la de Alfonso VI, es decir, fue la segunda reina que acuñó moneda en los reinos cristianos. El primero fue Alfonso VI, la segunda fue Urraca. Unas monedas. Esta es fantástica, veremos luego al final otras, se conservan algunas, se han descubierto hace poco algunas monedas más de Urraca, es decir, realmente ejerció el poder, no fue reinante, no fue acompañante. Lideró las tropas en la guerra contra su esposo, el rey Alfonso de Aragón, y dice la gran fuente de su época, que es la historia compostelana, que no moró ya en castillos o ciudades, sino que vivía en tiendas de campaña. Reunió un ejército muy grande y valeroso y persiguió al cruel reyezuelo aragonés, es decir, su esposo, Alfonso el Batallador de Aragón, plantó su campamento, tiendas y ejército alrededor, le sitió en Carrión y lo mantuvo sitiado durante largo tiempo. Es decir, dirige los ejércitos, realmente es un papel muy importante. Sin embargo, fue denostada por la mayor parte de las crónicas de su época y posteriores, para las cuales su poder era ilegítimo y ella lo ejercía de forma espuria. El gran texto de su época es la Historia compostelana, que es un riquísimo relato de los hechos del arzobispo Gelmírez de Santiago, elaborada entre 1107 y 1149 por varios clérigos de la sede compostelana, a mayor gloria de su titular, contemporáneo de la reina Urraca y de su hijo Alfonso VII, y gran valedor de Alfonso VII frente a su madre. Los autores de la compostelana no dejan pasar la oportunidad de esgrimir un texto que tuvo un enorme éxito en la Edad Media en la caracterización de las formas de gobierno y la legitimidad de los gobernantes, en particular contra las minorías regias, que eran la fuente de todos los males, el gobierno de los niños. Este texto es el Eclesiastés. Esta cita del Eclesiastés está repartida por todas las crónicas europeas de la Edad Media, la de ay del reino que tiene un rey niño, porque claro, evidentemente era la garantía de un conflicto muy largo y muy sangriento. Pero lo que es muy interesante es que la historia compostelana lo adapta y entonces dice, pues sí, un rey niño está mal, pero vamos, ya que la reina sea y que sea una mujer la que detente el poder, ya es que es lo peor, porque tiene que ser gobernado desde el sentimiento. Esto es interesantísimo, porque la reina Urraca en la compostelana llora, está siempre agobiadísima, siempre está contándole al arzobispo todas sus penas. Es decir, es ilegítima porque muestra unos sentimientos que un rey no debe mostrar. Y la compostelana lo pone por todas partes. Esta pobre Urraca lo pasa fatal siempre. Y ahora vamos a volver. Dice, además, lo blando conviene a los blandos, lo áspero a los ásperos. He leído esto miles de veces y no tengo ni idea a lo que se refiere esta frase. Si alguien me puede iluminar desde alguna, no sé, lo blando conviene a los blandos y lo áspero a lo áspero. Debe ser una cuestión de que las mujeres son demasiado blandas para liderar un ejército, pero ahí estaba Urraca, que pasó muchos años de su vida en tiendas de campaña, como lo dice la misma crónica. Luego, unas páginas antes, la compostelana había citado: mejor es maldad del hombre que bondad de mujer.
para aplicar un barniz de erudición bíblica a la afirmación de que la mujer era débil e inestable y que se desorbitaba, palabra que utiliza que me parece fantástica, con facilidad. Para los autores de la Compostelana, Urraca suplió con todo tipo de artimañas, incluso el uso indebido de las emociones y del sexo, la falta de legitimidad. Sumida en lágrimas, rogaba a un arzobispo Gelmírez, imperturbable ante su llanto, que entendiera la debilidad inherente a la condición femenina. Dice la Compostelana: aunque mi maldad e impericia exija que yo sea privada del reino de Galicia y que éste sea transferido a otro, sin embargo, ha de tenerse en consideración con mi condición de mujer. Claro, todo esto escrito por los autores de la Compostelana y puesto en boca de la reina. Y en boca de su hijo Alfonso VII, que decía cosas tan tremendas como: hasta los ciegos y los barberos saben que mi madre se ha regocijado con el tálamo nupcial. La hazaña con la que la historiografía borró a la reina Urraca del mapa del poder en los reinos de Castilla y León en la primera mitad del XII no puede menos que sorprender cuando se comprueba, gracias a la documentación que se ha conservado en los archivos medievales y también gracias a las mismas crónicas, el ir y venir de la reina Urraca durante 17 años por los territorios de su reino, no me queda mucho, en medio de una guerra feroz contra una nobleza dividida, un hijo desapegado que decía estas cosas y carente de amor filial, y un esposo implacable, Alfonso el Batallador, al que odiaba y junto al que la convivencia debía ser un infierno, y a quien describía en estos términos en un documento inserto en la historia compostelana. ¿Cuáles o cuántas deshonras, dolores y tormentos padecí mientras estuve con él? Ninguno mejor que tu Prudencia lo sabe, habla Gelmírez, pues no solo me deshonraba continuamente con torpes palabras, sino que toda persona noble ha de lamentar que muchas veces mi rostro haya sido manchado con sus sucias manos y que yo haya sido golpeada con su pie, pues mancillado en su mente con el sacrilegio, educado sin ninguna discreción, confiando en augurios y adivinos, creyendo irracionalmente que los cuervos y las cornejas pueden dañarnos, evita como si se avergonzara a los hombres sabios y nobles, haciéndose compañero de viles, sinvergüenzas, se altera al menor ruido, aprecia con gusto el execrable trato con los apóstatas y desdeña el culto divino de la Iglesia y los religiosos menospreciándolos. La reina Urraca murió en marzo de 1126, a los 44 años, se dice que por las complicaciones de un parto. Le sucedió su hijo Alfonso VII. Aprovechando que el recién proclamado rey Alfonso se encontraba en agosto de 1126 en la villa de Sahagún, la Cancillería Regia emitió un solemne diploma donde se confirmaban las posesiones a los monjes. El documento comienza con un largo preámbulo donde, como es habitual en los usos diplomáticos, pues se ponen a las partes en los antecedentes de la situación. Pero en este caso es muy interesante. Dice: yo, Alfonso, rey y señor de toda Hispania, hijo del conde Raimundo y la reina Urraca, a ti, el abad Bernardo y a todos los monjes, os saludo. Después de que mi abuelo, don Alfonso, el Alfonso VI, dotó al monasterio con grandes riquezas, y siendo yo niño e ignorante, privado de mis dos ilustres progenitores. Ojo, estos progenitores son Alfonso VI y Raimundo de Borgoña, no es Urraca. Él establece la línea con su padre y con su abuelo, no con Urraca. El reino hispano sufrió durante 17 años múltiples y graves sucesos como consecuencia de las luchas de próceres y magnates. En mitad de la tormenta, el abad y los burgueses de la villa me habían recibido cuando había sido corrompido atrozmente por mi madre y los partidarios de esta. Sin embargo, empujado por el sentido de la adolescencia, traté de manera injusta al monasterio. Durante 17 años son los años de reinado de la reina Urraca. Es decir, es a lo que se está refiriendo en esta especie de enorme desorden y de prolongación de la devastación. Exactamente, Alfonso se declaraba heredero de su abuelo, no se declaraba heredero de su madre. En este extraordinario ejercicio de desmemoria que borra de un plumazo todo un reinado y una reina, este ejercicio estuvo muy presente a lo largo de todo el reinado de Alfonso VII, que incluso hace un acto de desagravio, acude a Sahagún, se autoinculpa de los desmanes cometidos en los años previos en los que él no había tenido absolutamente nada que ver, ¿no?
En estas circunstancias, él se vio obligado, dice en la continuación del documento, de incautarse del oro, de la plata, de todas las riquezas, de los bienes del monasterio, no respetó su jurisdicción, etc. Y entonaba este mea culpa. Luego, a continuación, pues compensaba al monasterio de Sahagún con nuevas riquezas, etc. Que Urraca era responsable de todos los males que habían asolado el reino es un topos que aparece en toda la literatura de la época. Calificada de indigna, inmoral y veleidosa, fue el blanco preferido de la compostelana. La reina expolió numerosas iglesias y de eso se hizo eco la documentación para financiar la guerra contra su esposo, el rey Alfonso de Aragón, y confisca numerosos documentos, y esto queda muy en la memoria de la documentación. Claro que también de los robos de reliquias perpetrados por Alfonso el Batallador y algunos de sus familiares tampoco quedaba demasiado, no se tuvieron tan en cuenta. La historia de España de Alfonso X, escrita muchísimo tiempo después, que presenta esta historia de España, Alfonso el Batallador, como el inductor de una violencia extrema, cuenta en uno de sus capítulos la forma en que el rey engañó al monasterio de Sahagún, el rey Alfonso el Batallador, no la reina, para quitarles el lignum crucis, que era la principal de las reliquias que tenía el monasterio. Y se valió para el robo de su propio hermano, Ramiro I de Aragón, falso mal monje, dice, que hizo robar las reliquias del Sahagún. Y conviene saber que entre las cuales tomó un dedo de la Magdalena, llevó unas cruces de oro, llevó piedras preciosas y en su lugar puso yeso y huesos de perro. Es decir, estos relicarios muchas veces, algunos se han abierto, otros no sabemos muy bien lo que tendrán. Nadie ha confirmado el texto de la historia de España. Y un último excurso de 5 minutos, si me lo permitís, a una cosa completamente distinta, pero que me parece que es muy interesante citarla aquí, que es, volvemos a Zamora, pero salimos de esta cronología, nos vamos a las últimas décadas del siglo XIII con unas mujeres que, si bien no eran ni urracas ni infantas, nos permiten evocar a través de una documentación excepcional el gran universo monástico y conventual medieval, en el que muchas mujeres pudieron trascender la debilidad, adquiriendo una autoridad legítima dentro de esos microcosmos que eran los monasterios, y autoridad que ejercieron de distintas maneras. Se fundaron numerosos monasterios, algunos de una extraordinaria riqueza y de un extraordinario poder. Uno de los que rápidamente nos vienen a la cabeza es el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos, fundado por el rey Alfonso VIII y su mujer Leonor de Aquitania. Este es el sepulcro, muy tardío, pero este es el sepulcro que se conserva, del que sabemos que estas dóminas, estas mujeres, hijas de los reyes, hermanas de los reyes, ejercieron un poder extraordinario. Y sabemos que a mediados del siglo XIII fueron incluso excomulgadas porque, aquí lo pone, la abadesa con gran audacia ponía el velo a las novicias, confesaban a las monjas, daban misa, es decir, hacían toda una serie de actuaciones que no les correspondían de ninguna de las maneras. Nada, sigo aquí, ¿no? Vale. Bien, pero esto es un caso muy excepcional de las huelgas. Sin embargo, hay otro testimonio muy excepcional también que nos habla de esas cuestiones de legitimidad, de poder dentro de los monasterios y de un conflicto extraordinario. Y es el caso del convento de las Dueñas de Zamora. Bien, el convento de las Dueñas de Zamora se funda en 1264 por dos hermanas, Elvira y Jimena, que proceden probablemente de la pequeña nobleza urbana, situada en una ubicación que no es la del convento actual. El convento depende de la Orden de los Predicadores y que se expandió rápidamente por todo el tejido urbano en las décadas centrales del siglo XIII. Una serie de documentos excepcionales publicados por Peter Linehan, este es el libro en inglés original y la traducción al castellano del libro de Linehan, sacan a la luz un conflicto que había envenenado la vida conventual y creado un problema que llegaría hasta los tribunales de Roma en las décadas finales del siglo XIII.
No se sabe a cuánto tiempo se remontaba el origen de los problemas, quizás casi al momento de su fundación, pero debía ser insostenible la situación cuando en 1279 el obispo de Zamora convoca a las 33 hermanas que están viviendo en el monasterio para responder ante el tribunal episcopal. Y debían responder de todo el enorme caos que había dentro del convento, del rechazo a la priora y de, los conflictos que tenían con los otros conventos de dominicos de la ciudad. En el archivo de la Catedral de Zamora se ha conservado este extraordinario documento que recoge la declaración de estas 33 hermanas, de estas monjas del convento, elaborado, que responden a un cuestionario elaborado por el obispo relativo a la vida y a las costumbres de la comunidad, aspectos relacionados con la liturgia y a la persecución a la que estaba sometida la priora. Coincidía en la mayor parte de las declaraciones en que el origen del conflicto era la intromisión de los frailes dominicos en el convento, pero el testimonio de las monjas va mucho más allá y abren una rendija que ofrece la oportunidad de observar aquello que nunca aparece en la documentación elaborada por las instancias oficiales y que es el sueño de cualquier amante de la microhistoria, el arte, según uno de los críticos de la microhistoria, de poner un micrófono a las hormigas. Y que es la atenta indagación de la trascendencia social de cosas aparentemente insignificantes. El catálogo de las transgresiones en que coinciden la mayor parte de las declaraciones de las monjas de las Doñas de Zamora es casi infinito. La regla no se seguía, esta es una de las declaraciones. La regla no se seguía, no se respetaba el silencio, no se obedecía a la priora, se robaban y se profanaban las reliquias en la iglesia, las monjas estaban excomulgadas y la situación moral era un desastre de enormes proporciones. El convento estaba totalmente abierto al exterior, las monjas entraban y salían, recibían regalos de los frailes y a su vez les transmitían mensajes escritos en los dedos. Dice el documento textualmente: «Quas cédulas habeban mulieres scriptas in digitis», es decir, se escribían cosas en las manos para transmitirlas de unos a otros. Algunos testimonios no pueden ser más gráficos. Los frailes se desnudaban ante las hermanas y uno de ellos, desnudo, se puso en una ocasión la ropa que doña Jimena, una de estas hermanas, se había quitado, mientras hacía sus necesidades. La priora María Martínez decía que bajo juramento, que los frailes solían quedarse desnudos en presencia de las monjas, cuando una estaba en el lavatorio, uno de ellos tomó su túnica, se cubrió con ella, el oficio no se celebraba, el fraile que se puso la túnica de Jimena compuso una rima sobre otra monja, se rebelaron contra la priora, etc. Algunas hermanas tenían amantes entre los frailes. Otras tenían miedo de ellos y se encerraban en el horno, aun a riesgo de asfixiarse. Como declaraba Jimena Pérez, un fraile llamado Juan elogiaba ante su amante, la hermana Inés, cuando yacía con ella en la enfermería, las ventajas de andarse en relaciones con un viejo como él. Y decía: «Mi monja Angelina, no quieras al muchacho, quiéreme a mí, que soy viejo y que más vale viejo bueno que muchacho malo». Una de ellas, doña Estefanía, llevaba por la noche los calzones de don Gil, uno de los frailes que tenía en prenda de amor. Las hermanas hacían procesiones en el claustro vestidas con los hábitos de sus amantes y se hacían llamar por los nombres de ellos. Las hermanas abandonaban los oficios para ir a beber, tenían propiedades, comían solas en sus celdas, etc. Las monjas rebeldes amenazaban a la priora con encadenarla y matarla. Y aquí traigo el texto latino porque me parece que también es interesante. La insultaban llamándola hija de hereje. Una vez le habían aplastado entre dos puertas y la habían hecho sangrar. Por último, habían echado mal de ojo. Y aquí aparece, es muy interesante, aquí aparece eundo cum digitis ad oculus, poniéndose los dedos en los ojos. Así echaban mal de ojo a la pobre priora, que debía tener una vida muy mala en ese convento. Y como declaraba esta dueña Caterina de Benamente, le hacían canciones, la insultaban en lengua vernácula. Y esto también es interesantísimo porque nos explica ese paso de la lengua del latín a la lengua vernácula y cómo hay cosas que son intraducibles y la llamaban merina, bacallar, carasa, asnal, que evidentemente son insultos vernáculos, son insultos que ya no son latinos, ¿no? Y que nos cuenta evidentemente que la lengua era ya la lengua castellana, ya no una lengua vernácula. Estas monjas entre ellas ya no hablaban latín, se escribe en latín las declaraciones, pero evidentemente alguien estaba traduciendo ahí.
Bien, esto es, supongo que quizás es un documento que conocen o es un pleito que conocen, pero que me parece interesante traer, digamos, las declaraciones en sí mismas. Sí, al final, perdón, esto es para atrás. Bien. En 1281, el pleito, después de pasar por Roma y de pasar por muchos sitios, al final las monjas rebeldes fueron enviadas a Benavente y sometidas a la jurisdicción del obispo de Oviedo. Y 4 años después, los dominicos de Zamora, que salían bastante mal parados en las declaraciones, expusieron sus motivos al Papa, y el que al final salía fatal era el obispo de Zamora. En fin, en esta guerra también interna entre estos conventos muy potentes ya a finales del siglo XIII, que, digamos, intentaban salir de la jurisdicción episcopal, que es otra de las lecturas de contexto que tiene este pleito. Bien, para ir acabando, para terminar ya con unas conclusiones, y me temo que me he pasado un poquito de tiempo, pero en 3 minutos he acabado. Si se intenta establecer una comparación entre el Monasterio Real de las Huelgas de Burgos y las Dueñas de Zamora, salta a la vista que, aunque fueran instituciones religiosas femeninas, no eran todas iguales, y el poder no era el mismo ni se ejercía de la misma manera. No era lo mismo un monasterio regio como el de las Huelgas, que podía esgrimir ante quienes osaran limitar su independencia los sepulcros de los reyes de Castilla y de los ancestros de las mujeres que allí se habían recluido, que un convento urbano donde confluían los enfrentamientos entre los grupos eclesiásticos antagonistas de la ciudad y que añadían a su debilidad el mayor caos interno que se haya leído nunca en los archivos de Castilla. Las señoras y las abadesas de las Huelgas defendieron su autonomía hacia afuera frente a los eclesiásticos varones de los que dependían orgánicamente, mientras que imponían una jerarquía interna sobre todas las demás monjas, por muy linajudas que fueran. Las religiosas del convento de las Dueñas de Zamora tuvieron, por el contrario, serias dificultades para gestionar una doble debilidad: la de género, impuesta por la sumisión debida a los clérigos varones de todo pelaje que intentaban controlarlo, y la de clase, que sacaba a la luz los conflictos de poder entre monjas, entre unas y otras de diferente estatus que aparecían en el convento. El gran escándalo que se talló los subsumió a todos los demás. Las monjas entonces hicieron escuchar su voz y realmente lo hicieron de una manera muy ruidosa. Termino. Las últimas décadas de investigación histórica han impuesto con fuerza la necesidad de desafiar las narrativas maestras, lo que hemos aprendido de la lectura de las crónicas, las lecturas muy sesgadas muchas veces de las fuentes que se han hecho durante mucho tiempo, y estas lecturas, estas narrativas se han dotado de otros componentes, ¿no? Y dotar de género es una labor muy escurridiza, porque no consiste, como decía una historiadora importante, en añadir mujeres y remover, y tampoco en contraatacar con un modelo de grandes mujeres al preexistente de grandes hombres. Se trata más bien de reconocer en este ámbito la ya vieja idea de la fuerza del discurso para modelar la realidad social y su percepción, la interiorización de la opresión como forma de formación de la identidad femenina y la identificación de los puntos de fractura de la sociedad medieval, que eran muchos y que se combinaron para crear muy diferentes tipos de mujeres medievales. Cuando de forma accidental y generalmente precaria y poco duradera conseguían el poder, disfrutaron de los atributos que en principio no se consideraba que estuvieran a su alcance. Ya hemos visto que reinas como Urraca, siempre deslegitimada y en la cuerda floja, acuñaron moneda. He traído aquí la moneda que he enseñado previamente, y esta última, que es una moneda fantástica que se descubrió hace pocos años, que está la reina entera, en presencia completa. Es una moneda excepcional. En ella se pone Urraca Regina, no hay ninguna duda, y de hecho hay una moneda donde pone Urraca Rex, donde queda bien claro cuál es su papel. Antes de ella, lo dije antes, solo su padre Alfonso VI había acuñado moneda. A pesar de la fragilidad de su reinado y de la ferocidad de las críticas, gobernó durante casi 2 décadas, sirviéndose de una combinación de maniobras políticas, de patronazgo, de la evocación de la memoria de su padre y de juego con muchos factores al mismo tiempo.
Las mujeres poderosas tenían sus propios sellos, lo que les permitía autentificar los documentos que mandaban escribir y conferirles valor como instrumento público. El sello de Leonor de Aquitania, es tanto el sello como una reproducción, es lo que pongo aquí. Leonor de Inglaterra, hija de Leonor de Aquitania y esposa de Alfonso VIII, utilizó su propio sello en el documento para validar la fundación de la capilla dedicada a Tomás Becket en Toledo. Tomás Becket, al que, digamos, de manera indirecta, en fin, había contribuido a asesinar su padre, Enrique II de Inglaterra. Y se conservan los de sus hijas y otros muchos similares que cuelgan de documentos medievales. Hasta las monjas del convento de las Dueñas de Zamora, no particularmente ricas ni poderosas, tenían sus sellos propios. Cuando, a causa de los escándalos, el obispo se incauta del sello del convento, las monjas comienzan a usar los suyos propios, individuales. Eso es lo que dice una parte de la pesquisa. La condesa Hermesenda de Carcasona usaba en el siglo XI un sello de calcedonia azul, el que les muestro aquí, con inscripciones en latín y en árabe, en espejo, de manera que al marcar el lacre su nombre fuera legible. Las mujeres estaban por todas partes si leemos las fuentes sin prejuicios. En los lugares donde se tomaban las decisiones políticas, su presencia fue continua, cotidiana, generalmente informal y siempre infrarrepresentada en las interpretaciones posteriores. Las cortes, que eran a su vez construcciones mentales y microcosmos sociales, ofrecían a las mujeres de alta cuna la capacidad de actuar en un espacio público y cultural, desplegar estrategias, aconsejar, negociar, educar, proporcionar capital simbólico y, en fin, jugar un papel central en la representación y la transmisión de las reglas y los valores cortesanos. Ya hemos visto cómo la reina Sancha convenció a Fernando I para que construyeran San Isidro de León. Lo hizo aconsejando, persuadiendo, haciendo valer que la legitimación de su esposo le había sido transmitida por sus ancestros, los de ella, y patrocinando su realización. El poder de las mujeres, a pesar de todo, fue siempre una anomalía que precisaba una legitimación constante. En términos medievales, las mujeres, por la propia construcción del poder, carecieron de autoritas, por mucha potestas que pudieran exhibir, a lomos de un caballo o como si la reina de las Amazonas se tratara. El poder que podían atesorar las mujeres no se heredaba, se poseía de manera transitoria, lastrado por un déficit permanente de legitimidad. Estaba aceptado por la costumbre, reforzado por el oficio, a veces santificado por la coronación, pero podía debilitarse fácilmente. En el corto plazo tuvieron capacidad de maniobra dentro de un conjunto de restricciones y oportunidades. En fin, esto es lo que he intentado mostrar fragmentariamente en esta charla. Muchas gracias.